Muy buenos días, que Dios os bendiga muchísimo. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué tiempo más bonito de alabanza hemos tenido. Realmente no sé si tú sabes que Dios está aquí y que Dios está obrando. Dios siempre está obrando a pesar que no veamos. A pesar que físicamente no lo veamos, que las realidades que nos presentan no lo veamos, Dios siempre está obrando. Y gloria a Dios por eso. Bueno, os damos la bienvenida y también damos la bienvenida a aquellos que nos visitáis por primera vez. Nos da mucha alegría que estéis aquí entre nosotros y esperemos que no sea la última vez que lo hagáis. Pero al terminar este culto, al terminar esta reunión, os tenemos preparado un regalo para vosotros. Así que no os vayáis sin ese regalo, porque es muy importante. Aquí hay unos hermanos con chalecos rojos y están distribuidos en toda la zona de culto. Y a lo mejor si vas a salir y nadie te atiende o nadie se te acerca, acércate a alguna de estas personas que tienen chaleco rojo y te van a dar ese regalo. Amén. Y bienvenidos a todos vosotros también, y bienvenidos también a aquellos que estáis conectados en nuestro canal. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra. Amén. Vamos a la palabra. El Señor, como nos ha venido hablando durante este año, nos está hablando de un crecimiento espiritual que quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Quiere que realmente nosotros demos un paso hacia adelante. Y como yo vengo diciendo también a la gente de mi grupo y con quienes estoy así compartiendo un poco la palabra, siempre digo lo mismo. Si Dios está pidiendo que nosotros crezcamos, es porque lo estamos necesitando. Porque Dios no pide algo porque así, porque no tenga nada más que hacer. Dios sabe que esta congregación y aquellos que hacemos parte de ella necesitamos crecer y necesitamos dar un paso hacia adelante. ¿Por qué? Dios ya no lo mostrará. Pero lo seguro es que Dios quiere que vayamos hacia adelante. Y ese crecimiento espiritual lo estamos necesitando cada uno de nosotros. Y la semana pasada Dios añadía algo más. Dios seguía hablando y nos decía, entre otras cosas, que nosotros necesitábamos recibir lo que Él tenía. Y no solamente eso, sino que debíamos dejarnos trabajar por Él. La pregunta es si nos estamos dejando trabajar por Él. Si realmente después de que hemos escuchado la palabra, hemos decidido, Señor, tú necesitas trabajar en mí. Y yo necesito que tú trabajes en mí. Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Y si hemos puesto la palabra por obra. Y hoy quiero un poco seguir en esa línea. Seguir añadiendo en esa línea, porque el Señor nos está hablando ahí en la palabra del año, Juan capítulo 15, versículo 8. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Ahí está, claro, es el pastor, imagínate que no se lo sepa. Amén, gracias. Gloria a Dios. Eso, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Que todo esto, el crecimiento espiritual que Dios nos está pidiendo, es para glorificar su nombre y para que otros se vean beneficiados de lo que Dios hace a través de nosotros. No solamente es para nuestro beneficio, es para el beneficio de aquellos que nos están rodeando. Y una de las cosas que cuando Dios soltó esa palabra a comienzo de año, una de las cosas que a mí me llamaba la atención, porque hablamos del pámpano, que el pámpano tiene que llevar fruto. Que el pámpano tiene que llevar fruto porque si no es cortado y desechado. Y una de las cosas que me llamaba a mí la atención es que, claro, tú puedes decir ya, pero yo estoy llevando fruto. Hay algo que y indudablemente puede ser así. Yo también lo dije, Señor, algo de fruto debo de dar.
o mucho, pero algo. Pero ¿sabes qué es lo increíble de nuestro Dios? Que Él nunca se conforma. Dios nunca se conforma con lo que nos quiere dar. Porque dice ahí en Juan capítulo 15 versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que así tú y yo estemos dando algo de fruto, Dios nos quiere limpiar para dar más fruto. Entonces no nos podemos conformar pensando que ya estamos dando un fruto y hay gente que se beneficia de ello, y gloria a Dios por esto. Porque hay gente que se puede beneficiar del fruto que podemos estar dando. Pero Dios dice, hay cosas que hay que limpiar todavía, porque tú vas a llevar más fruto. Entonces hay que limpiar, hay que podar, hay que seguir limpiando, porque yo quiero que lleves mucho más fruto. Y no sé si eres consciente de todo esto. ¿Eres consciente que Dios quiere crecer en ti? ¿Eres consciente que Dios quiere crecer en ti? Hay pocos amenes. Pocos son conscientes que Dios quiere crecer. Pero bueno, vamos a dar otra oportunidad. ¿Eres consciente que Dios quiere crecer en ti? Amén. ¿Sabes algo? Juan el Bautista también era consciente de todo ello. Por eso yo quiero que me acompañes ahí mismo en Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Y solamente vamos a leer este versículo, perdón. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, dice: es necesario que Él crezca. Juan estaba diciendo, es necesario que Jesús crezca, porque estaba hablando con sus discípulos. Porque sus discípulos le iban a buscar a Él. Dice: Señor, pero ahí el que tú dijiste, Señor, va la gente y los está bautizando. Y en esos momentos Juan el Bautista dice estas palabras y dice: es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Y es tremendo esto, porque Juan el Bautista, siendo el que era consciente de la necesidad que él tenía de menguar para que Dios pudiera crecer, para que Dios pudiera obrar en las vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar cuenta. A lo mejor hasta aquí no hemos dado el fruto que Dios nos está pidiendo. Pero dice, el problema de todo esto es que es necesario que nosotros menguemos. La pregunta es, ¿qué es menguar? Porque tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué es esto de menguar? Yo quiero empezar por ahí, porque aunque sea un versículo, encierra muchas cosas. Pero dice la palabra, es necesario que yo mengüe. Ahora bien, ¿qué significa menguar? En el diccionario de la Real Academia Española dice: hacerse menor la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Hacerse menor ante la importancia de una cosa. Y Juan tenía claro que las cosas de Dios eran importantes para él. Que si él quería que Dios creciera en él, debería importar lo suyo, tenía que importar menos. En pocas palabras, menguar es negarse a sí mismo. Negar todo lo que a nosotros nos gusta. Por muy bueno que sea, por muy apetecible que sea, si nosotros no menguamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que eso va a ser estorbo para las cosas de Dios, entonces Dios no va a poder crecer en nosotros. ¿Sabes? A mí me pasó algo curioso, no hace mucho. Con algunos lo he comentado. Yo tenía el mejor trabajo del mundo. Te lo puedo asegurar. Para mí, el mejor trabajo de mi vida. Donde no tenía que moverme físicamente. Dirá, ya se nota, hermano. Bien. No tenía que hacer mucho esfuerzo físico.
era de concentración, de cuidado. Me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía genial y yo oraba. Y con los que compartía, con los que suelo compartir, yo decía, estoy orando para que Dios me deje en este sitio. No ha habido mejor lugar que este. No he tenido mejor trabajo, buenas condiciones laborales, buen sueldo económico, buen sueldo, buena estabilidad económica. Sin embargo, yo oraba y le decía, Señor, déjame aquí. Oraba y tenía fe que Dios me iba a dejar ahí. Por fe no ha sido. Y decía, Señor, aquí, ¿dónde voy a estar mejor que aquí? ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Y faltando pocos meses para terminar mi contrato, Dios me habla. Y por muy bueno que a ti te pareciera, me decía, por muy bueno que a ti te parezca, eso no es lo que necesitas tú. No es lo que tú necesitas. Y yo lo que quiero un poco especificar. Yo no te estoy diciendo ahora que tienes que dejar tu trabajo, ¿vale? No te estoy diciendo eso. Lo que te digo es que hay cosas que parecen muy buenas, pero que a la final a nosotros nos va a estorbar. Y no vamos a poder menguar porque a nosotros nos parece bueno. Y como nos parece bueno, entonces decimos, ya está, esto es de Dios. Pero no todo lo que parece bueno es lo que tú y yo podamos necesitar. Y a mí me costaba solamente el hecho de saber que luego tenía que salir de esa empresa al año, me aterrorizaba. Pero Dios me dijo, no es lo que necesitas. Y luego hubo una paz en mí que a partir de ahí no me seguía apuntando a todo, porque siempre salían vacantes y había que apuntarse para poderse quedar en la empresa. Y la gente me decía, tranquilo, va a salir más. Mis mismos jefes o líderes que se le llaman ahí, mis mismos líderes se me acercan, no te preocupes, van a salir puestos de trabajo, va a salir la opción para que te puedas quedar. Y yo decía, ¿cómo le explico? Que Dios me dice que no es lo que yo necesito. Claro, aquí lo puedo explicar porque más o menos, este está loco. Si todo el mundo dice que el que le hagan fijo ahí se ha ganado la lotería. Este está loco, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Hablando laboralmente, pues sí, seguramente. Pero Dios me dijo, no es lo que tú necesitas. Debes menguar, en pocas palabras, debes menguar para poder que yo crezca. Y vuelvo y te digo, y quiero especificarlo, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. No te lo estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios va a hablar a nuestro corazón para saber qué es lo que tenemos que dejar o no, nos guste o no. Es algo que cada uno de nosotros tiene que ver. Ahora, menguar significa que el viejo hombre que tenemos dentro vaya desapareciendo. El viejo hombre en nosotros tiene que ir desapareciendo. No podemos seguir con las costumbres, no podemos seguir con aquello que antes nos estaba perjudicando, que antes nos frenaba en hacer la voluntad de Dios. Pero puede que aún sigamos con ello, seguir atándonos al viejo hombre, las compañías. Hay gente a tu alrededor que a lo mejor no está haciendo bendición. Y a lo mejor lo que necesitas menguar es decir, me tengo que alejar. Por mucho que me guste, me tengo que alejar de aquello que no me es de bendición. Y nos cuesta hacer todo esto. El orgullo, ¿a quién no nos cuesta? Somos orgullosos. Nos cuesta dejar el orgullo a un lado. Nos cuesta dejar eso que ahí condiciona y estamos queriendo siempre tener la razón. A lo mejor tienes que dejar el orgullo a un lado, tienes que dejar tus racionamientos a un lado, tu forma de ver las cosas para que Dios pueda crecer en ti. Porque el orgullo no nos sirve. El orgullo en el mundo a lo mejor sí, ¿no? Yo quiero, y el orgullo hace que sea más grande que los demás. Aquí no. Cuando nos acercamos a Dios no es eso. El Señor dice que tenemos que tener un corazón humilde, humillado ante Él.
Y aquí el orgullo muchas veces ha destrozado familias, ha destrozado relaciones, ha destrozado amistades y se le ha dado la espalda a Dios por el orgullo, porque no somos capaces. Alguien hace poco sentí en mi corazón ir ante esta persona, se había alejado del Señor. Y esta persona me dice: es que yo me fui porque yo le estuve orando a Dios y no me respondió. Y digo: Señor, es que parecemos que o pensamos que Dios es un Dios que nos va a conceder todo lo que necesitamos o todo lo que nosotros queremos. Y no es así. No es así. Cuando uno ora y le pide a Dios algo, y si no te lo das porque no te conviene, porque Dios no es un Dios mudo. Dios no se queda ignorante a lo que tú estás pidiendo. Y eso es muchas veces el fallo que nosotros cometemos. Como Dios no me ha dado, yo le doy la espalda a Dios. Si te está evitando de un error, no te lo quiere dar porque te ama, porque sabe que si te lo da te vas a perder. Los solteros: Señor, dame esta, dame este. Dice: no, porque te me pierdes. Señor, yo lo convierto, Señor. No, te me pierdes. Mengua, tú renuncia a eso. O a esa, o a ese, no sé. Tú renuncia. No es lo que te conviene. Y nos cuesta menguar. Nos cuesta menguar en todo esto. Pero si nosotros no menguamos, Dios no va a poder crecer en nosotros. Ahí en ese versículo, Juan el Bautista dice: es necesario que Dios crezca, ¿sí? Pero dice, pero que yo mengüe. Pero yo no pueden haber las dos cosas. Pensamos que si yo no menguo, Dios va a crecer. Y dice: no, aquí la palabra me dice: pero yo debo de menguar. Si tú quieres crecer, entonces empecemos a menguar. Ahora bien, para poder menguar, creo que necesitamos sentir una necesidad. Juan el Bautista dijo: es necesario que Dios crezca. Tú y yo necesitamos una necesidad, que sea necesario, urgente que Dios crezca. ¿Sabes qué significa necesario? Dice que debe ocurrir, hacerse o que es conveniente. Entonces, en pocas palabras, Juan el Bautista está diciendo: es necesario que ocurra, porque si no ocurre, tú no vas a crecer. Es necesario que se haga, porque si no se hace, entonces Dios no va a crecer. Y yo quiero ponerte un ejemplo que hay en la Biblia. Había muchos ejemplos, pero si yo los doy todos, de aquí no vamos a salir hasta las 7 que empalmemos con el otro culto de la tarde. Amén. Por si no lo sabías, en la calle Gelbensu tenemos, hago ahí de paréntesis, esta publicidad. En la calle Gelbensu, en nuestra anterior, en nuestra anterior iglesia, antes de venir aquí, tenemos todos los domingos cultos a las 7 de la tarde. Por si hay personas que no pueden venir por la mañana, diles que a la tarde también estamos ahí glorificando a Dios. Amén. Bien, ahora cerramos paréntesis, publicidad. Bien. Pero aquí, como decía, hay un ejemplo. Y hay muchos ejemplos, pero yo quiero destacar dos. No significa que los demás no sean importantes. Pero Jesús también vio necesario la necesidad de hacer cosas. Porque si no hubiera sido así, tú y yo no estuviéramos sentados en este lugar, ni dándole la gloria a Él. En Lucas capítulo 2, versículo 49, son unas palabras de Jesús. Jesús
se había perdido en Jerusalén. Jesús era un niño y si mal no me falla la memoria, dice que tenía como 12 años, si mal no me falla la memoria. Y dice que estaba ahí con sus padres, pero los padres cuando se iban ya de Jerusalén pensaba que Jesús estaba con ellos y luego se dieron cuenta que no era así. Jesús se había perdido. Ellos eran lo que pensaban. Luego al tercer día que lo encontraron, de Jesús era movido, Luego nos quejamos de nuestros niños. Entonces, al tercer día que lo encontraron sus padres, vienen estas palabras de Jesús y dice: entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No entiendes? No sé por qué me buscas. ¿No entiendes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Si yo no estoy en los negocios de mi Padre, no estoy haciendo nada. Inclusive ahí mismo dice que Jesús iba creciendo no solamente en estatura, sino también en espíritu y en conocimiento, porque estaba en las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando estamos en las cosas de Dios, crecemos en conocimiento, crecemos en lo espiritual. Y por eso le dice Jesús: me es necesario estar en las cosas de mi Padre. Y no solamente eso, ahí mismo en Lucas capítulo 9 versículo 20 al 22 dice: y él les dijo, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que nadie dijese esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Gracias a esto, a la resurrección y a la muerte y resurrección de Jesucristo, es que tú y yo estamos aquí. Pero Jesús dijo: me es necesario pasar por esto. Y cuando uno siente esa necesidad de pasar por eso, trae bendición. Aquellos esposos que hay veces meten la pata con las esposas. Yo no, ¿cierto que no, mi amor? Bien. Cuando sienten que han fallado y llega esa necesidad de quererles volver a conquistar, a que estén bien, felices, le dicen: mi amor, vístete, nos vamos a cenar fuera, para quererla reconquistar. Y dicen: vístete, sí, bueno, ¿y a dónde vamos? Al mejor restaurante de Pamplona. Qué bien. ¿Por qué? Porque sienten la necesidad de querer hacer algo y sienten esa necesidad. Y es para ellos algo urgente. Pero si tú no sientes esa necesidad, la esposa le va a decir: mi amor, ¿me vas a sacar a cenar? Y él le va a decir: sí, sí, amor, vístete que nos vamos a cenar fuera. ¿Así dónde? En el patio. Está saliendo a cenar fuera. El lugar no lo sabemos, pero fuera. Pero cuando hay la necesidad, uno se esfuerza. O que aquí matrimonio que hay no se esforzó por conquistar a la esposa, o viceversa. También puede pasar. Porque notaban que era una necesidad. Aquellos que les gusta comer, a que después de ciertas horas tú sientes la necesidad de comer. Gloria a Dios. Este es de los míos. Llega un punto en las horas del día, el que sea, que tú tienes necesidad de comer. ¿Sabéis que esto, no sé si mi madre está por ahí, pero esto ya lo cuenta en mis amigos íntimos? Yo voy a contar aquí pero que no salga, ¿vale? De aquí, ¿vale? Había una necesidad en mí
Yo cuando era pequeño, cuando tenía muy pocos años, una vez yo siempre nací con defensas bajas, o sea, me enfermaba mucho. Y una vez me enfermé y me llevaron al hospital, no sabía lo que yo tenía. Y me hacían de todo, exámenes, y no me recuperaba. Y cada vez estaba más del arpa que aquí en la tierra. Y cada vez era como que me debilitaba y me debilitaba. ¿Y qué hacemos con este niño? ¿Qué vamos a hacer? Hasta hubo un momento que me decían, le decían a mi madre, llévatelo porque ya no hay nada que hacer por él. Pero a mi abuela se le ocurrió algo, darme de comer. Y yo era mucho de leche con pan. Y me dieron y empezaron a darme comida. Y empezó mi abuela a darme comida y yo a engullir, estaba engullendo. Y comía, y a medida que iba comiendo, yo iba reaccionando. Y cuando ya los médicos se dieron cuenta, yo ya estaba bien. ¿Por qué? Porque había una necesidad en mí, y eso eran los alimentos. Y esa necesidad es la que, hablando espiritualmente, necesitamos. Porque si tú y yo no entendemos la necesidad de crecer espiritualmente, nos vamos a debilitar y nos vamos a ir muriendo espiritualmente poco a poco. Por eso la necesidad. Y cuando tú sientes esa necesidad, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Y tenemos que menguar. Tenemos que menguar y tener esa necesidad en nosotros. Tienes que ser consciente de la necesidad, que es necesario. ¿Sabes? Hay algo que me llamó la atención también de la necesidad. La necesidad es una carencia, una escasez de algo que se considera imprescindible. Es la carencia o la escasez de algo que se considera imprescindible. Y tú tienes que sentir la necesidad de que Cristo, de que Dios crezca en ti. Pero tenemos que aprender a menguar. Tenemos que aprender a dejar de negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que nos frenan. Hay cosas que no queremos dejar. Hay cosas que nos cuesta dejar. Seguimos engañando, seguimos mintiendo, seguimos teniendo cosas en nuestro corazón que no permiten que nosotros podamos experimentar lo que es la presencia de Dios más allá. Nos cuesta muchas veces y seguimos con lo mismo, seguimos arrastrando ese viejo hombre que hay en nosotros. Tú tienes que soltar el orgullo, tienes que soltar el rencor, tienes que expresar perdón, tienes que aprender a perdonar, tienes que pedir perdón. Aprender a pedir perdón. Los que hemos pasado por eso sabemos lo que Dios te libera cuando pides perdón o cuando perdonas. Pero no somos capaces de menguar. Nos sigue costando y sigue habiendo cosas en nuestra mente que no permiten que Dios pueda crecer. Porque te recuerdo, no pueden haber dos cosas al tiempo. No pueden haber dos cosas al tiempo. Si yo quiero que Dios crezca en mí, tengo que menguar y tengo que sentir la necesidad de que Dios vaya creciendo. Y esa necesidad, eso que yo acabo de decir, se tiene que convertir en una prioridad. Esto se tiene que convertir en una prioridad. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy conocido que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Buscamos primero nuestras cosas, buscamos primero nuestras añadiduras y luego buscamos el reino de Dios. Y no es así. Tienes que tener como prioridad que el reino de Dios tiene que ser prioritario para ti. Tiene que ser prioritario buscar que Dios crezca. No permitas que ya siga frenando. Si Dios quiere que nosotros crezcamos, es por algo. Lo dije al principio. Es por algo, porque quiere que tú te levantes, quieres que te fortalezcas, que aguantes realidades que tienes luego que enfrentar. Pero busca primero las cosas de Dios, busca primero que Dios te guíe, que Él crezca en ti. Busca primero eso y luego las demás cosas serán añadidas a tu vida. No es lo contrario, no es lo contrario. Hay cosas que nos siguen condicionando. Y no puede ser de esa forma. Es necesario que Dios crezca. Esa necesidad, digo, Señor, si tú dices que es necesario, es por algo. Ayúdame a crecer. Ayúdame a dar ese fruto. ¿Sabes por qué? Porque yo a veces me imagino la gente que necesita de Cristo en un desierto. Y en medio del desierto no hay nada. En medio del desierto no hay nada. Pero qué bonito es que la gente ande en medio de ese desierto y encuentre un fruto. Imagínate tú en medio del desierto y cuando menos pienses encuentres agua. Encuentres un árbol con un fruto. Seguramente saldrás corriendo a ello. Y yo creo que así está la gente que necesita y está desesperada por Cristo. Buscando en medio del desierto un fruto. Y ese fruto eres tú. Ese fruto eres tú. Por eso es necesario que Dios crezca y que yo mengüe. Por beneficio de nosotros, pero también por beneficio en aquellos que nos están rodeando. Por eso yo quiero que no sé si los de la alabanza pueden subir, sí. Yo quiero que seamos conscientes de algo. En Lucas capítulo 9, sí. Ahí siguiendo con la historia que habíamos contado de que era necesario que Jesús pasara por todo esto. Sigue el versículo 22 diciendo: y decía así a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que roba, que deje de robar. El que mienta, que deje de mentir. El que engañe, que deje de engañar. El que hay cosas en su corazón, rencor, envidia, pleitos, celos, contiendas, que deje de hacer eso. Esto es lo que quiere decir Jesús. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere que yo crezca, niégase a sí mismo. Niégase a sí mismo. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. No hoy solamente. Tome su cruz cada día y sígame. No es posible seguir a Jesús si no nos negamos a nosotros mismos. ¿Sabes algo? Yo creo que nuestra mente humana piensa que si nos negamos a nosotros mismos vamos a perder. Creo que muchas veces pensamos eso. Pensamos que si renunciamos a lo que a nosotros nos gusta o a lo que a nosotros nos parece bueno, vamos a perder. Quiero decirte algo con total seguridad. Con Dios nadie pierde. Con Dios nadie pierde. Y si Jesús nos dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día, es porque Él sabe que es beneficioso para nosotros. Jesús dice, Dios dice que nuestros pensamientos no son tan altos como los de Él.
Eso dice la palabra. Mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más que los tuyos. Por donde tú quieras ir, a lo mejor no es por donde Dios quiera, pero donde Dios quiere sí es lo mejor para tu vida. Tienes que renunciar a aquello que te frena el crecimiento espiritual, por muy bueno que parezca, por muy excelente que parezca todo. Tú tienes que renunciar y decir: ya está, vale, quiero que Dios crezca en mí. Y si yo quiero que crezca en mí, voy a tener que menguar. Y no somos, perdóname la expresión, y no somos tontos. Sabemos y somos conscientes de lo que estamos haciendo mal. No nos engañemos a nosotros mismos, y ni mucho menos vamos a poder engañar a Dios. Dios quiere que demos fruto, y fruto en abundancia. Pero es necesario que Dios crezca. Vamos a ponernos en pie. Es necesario que Dios crezca. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y continúa diciendo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Todo aquel que quiera hacer lo suyo por su cuenta lo va a perder. Jesús dice: el que conmigo no gana, desparrama. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero hay algo aquí que a mí de verdad me llena de bendición. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que se niegue así, eso es lo que quiere decir. Todo aquel que pierda su vida por mí, todo aquel que se niegue, todo aquel que niegue a lo que le gusta, que lo separa de mí, dice Dios, entonces ese es donde va a tener victoria. Ahí va a haber victoria. Porque estás perdiendo tu vida por causa de mí, pero eso, ahí hay salvación. Ahí hay salvación. Y termina diciendo el versículo 25: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué vamos a ganar? ¿De qué nos vale ganar el mundo? ¿De qué nos vale tener ganancias en este mundo deshonestas? ¿De qué nos vale ir por nuestro propio camino haciendo lo que nos da la gana? ¿De qué nos vale? Podemos ganar el mundo, podemos ganar y tener cosas aquí. Eso se desparrama fácilmente. Pero dice: y se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué vale? ¿De qué vale eso? Seamos conscientes de que nada de eso realmente importa. Eso será pasajero. Lo que importa es realmente que nosotros nos neguemos a sí mismos, tomemos nuestra cruz cada día y sigamos a Jesús. Porque el seguir a Jesús es sinónimo de crecimiento. Y cuando hay crecimiento, Dios nos muestra cosas ocultas. Dios nos pone a ver de una manera diferente. Dios nos muestra otra forma de ver las cosas. Dios nos muestra otros conceptos diferentes a los nuestros. Empezamos a ver cómo Dios ve las cosas. Y a lo mejor no estás viendo eso porque no has menguado, ni porque sientes la necesidad de querer que Dios crezca en ti. Es necesario que yo crezca, dice Dios, pero que yo mengue. Yo quiero que cierres tus ojos, porque si te sientes identificado o identificada con esta palabra, creo que debes de tomar una decisión. De una u otra forma pienso que cada uno de nosotros tiene algo que menguar. Siempre creo que hay algo que nos frena, nos cuesta. Estuvimos hablando de varias cosas, ¿no? Inclusive la semana pasada se nos decía un listado
de todo lo que se nos impedía, ¿no? Un listado grande que termina diciendo el Señor, y cosas semejantes a estas. No, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero creo que hay una decisión que tomar, y yo te animo a que puedas tomar esa decisión. Lo mejor para ti y lo mejor para mí es que Dios crezca en nosotros. Pero si no lo ves, si crees que no es necesario y ahora mismo no lo estás viendo, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude. Porque hay realidades que siguen siendo las mismas. Realidades en nuestras vidas que siguen siendo lo mismo. Lo mismo, y no cambian porque no hemos estado dispuestos a que Dios crezca. No hemos estado dispuestos a dejar las cosas que condicionan ese crecimiento. Y creo que hoy es momento para dejarlo hacer. Por eso, si estás ahí y te sientes identificado con esta palabra, quiero que tú levantes la mano para saber si tenemos que orar. Levanta la mano bien alta, bien alta. Gloria a Dios. Puedes bajar tu mano. Quiero que los que han levantado la mano me acompañen en esta oración. Y con todo tu corazón, por mucho que vayas a repetir unas palabras que yo voy a decir, dilo con todo tu corazón y dile: Padre Santo, te pido que me ayudes. Hoy me he dado cuenta que necesito menguar. Perdóname si hasta aquí no lo he hecho, pero hoy me dispongo a hacerlo. Hoy yo declaro, hoy yo decido menguar, negarme a mí mismo para que tú crezcas. Señor, obra en mi corazón, obra en mi mente, rompe con todo concepto, rompe con todo paradigma, rompe con todo lo que me condiciona. Ábreme el entendimiento y que tu palabra, Señor, pueda hacerse viva en mí. Señor, yo hoy renuncio a todo lo que me ha impedido crecer, y hoy, Señor, me dispongo a que tú puedas obrar en mi corazón, que puedas obrar en mi vida. Haz lo que tengas que hacer. Ayúdame a menguar, ayúdame a negarme a mí mismo cada día y a seguirte, Señor. Hoy reconozco que es necesario que tú crezcas en mi vida. Ayúdame, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue allí donde estás. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.